vamos a continuar nuestro estudio, la iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y decimos que si una iglesia no está dotada, no está guiada por el poder del Espíritu Santo, es una iglesia muerta. Está siendo guiada por la carne, está siendo guiada por los deseos de las personas y no por lo que el Señor quiere ser a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Capítulo 16 del libro de Hechos. Y vamos a retroceder un poquito para recordar nuestros últimos versículos del capítulo 15, donde vimos que Pablo y Bernabé habían regresado de su primer viaje misionero, un viaje que duró aproximadamente 3 años, y se quedaron de regreso ya en la iglesia de Antioquía de Siria. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa y cambia vida, Señor. Gracias por tu palabra, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para estar sensibles a escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y háblanos a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía de Siria, y durante ese tiempo muchas cosas pasaron, si recuerdan, pero una de las cosas que más resalta, o que más resaltaron, fue la visita de los llamados judaizantes, aquellos que sin permiso de su iglesia, la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia principal en ese tiempo, vinieron a confundir a los hermanos con una falsa doctrina. ¿Cuál era esa falsa doctrina? Si quieren verdaderamente ser salvos, tienen que circuncidarse. Y eso, en realidad, es lo que nosotros llamamos legalismo. Es querer implantar una ley para obligar a los hermanos a hacer algo o a obedecer algo. Ellos querían usar una tradición judía, que era la circuncisión, que se hacía a los 8 días de nacido entre los judíos, ¿no? Para que los gentiles se consideraran también salvos. Y no estamos lejos de lo que pasa en nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo en algunas iglesias quieren implantar leyes que no son bíblicas, son leyes que no están en la palabra de Dios, son leyes inventadas por los hombres, que la mujer no puede usar pantalones, ¿no? ¿Cuántos han experimentado eso? Han ido a iglesias y les han dicho, no puedes entrar porque estás usando pantalones. O maquillarse, o no usar aretes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es fácil manipular a las personas con legalismos, con leyes implantadas por hombres, sobre todo cuando no conocemos la palabra. Por eso, aquí en esta iglesia, exhortamos a nuestros hermanos, lean, estudien, mediten su palabra, vengan a los estudios bíblicos, porque es ahí donde vamos a alimentarnos y vamos a aprender, y de esa manera no vamos a poder ser engañados por esos lobos disfrazados de ovejas. Y de vez en cuando nos llegan personas aquí a la iglesia que no los dejaron entrar, quejándose que no los dejaron entrar en otras iglesias porque estaban vestidos de una manera que su doctrina de hombres manda. Recordemos esto, iglesia, a Dios no le interesa lo externo, no le interesa cómo estás vestido, no le interesa si tienes un reloj de oro, si tienes un arete de oro, si estás maquillado o no, ¿no? Mi pastor siempre decía, si el granero necesita ser pintado, píntalo, no tiene nada de malo, ¿no? Mientras eso no sea pues tampoco una idolatría, ¿no? A Dios lo que le interesa es lo interno, cómo está tu corazón. ¿Estás realmente alineado a la palabra de Dios? ¿Estás realmente guiado o siendo guiado por su Espíritu Santo? ¿Estás leyendo la palabra? Es como si yo te preguntara hoy día, hey, ¿qué te dijo el Señor el día de hoy? Bueno, hoy día no, la verdad que no he leído mi palabra. Ok, ¿qué te dijo el Señor el día de ayer? Bueno, ayer tampoco. Entonces, ¿qué te dijo el Señor el mes pasado? Señores, si no estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, hemos tenido casi un mes de vacaciones,
Y nosotros casi todos los días hemos hecho devocionales en nuestro viaje. ¿Qué nos está hablando el Señor? Aún en nuestro viaje, aún de vacaciones, no podemos dejar de leer su palabra, no podemos dejar de alimentarnos de su palabra. Si no los hemos hecho todos los días, no vamos a decir que, lo hemos hecho, no, pero hemos tratado siempre de hacer un devocional antes de salir, porque queremos estar alimentados por la palabra de Dios. Señor, ¿qué nos estás hablando el día de hoy? Queremos ser guiados por ti. No porque estamos en un país extraño, ya, no somos cristianos. No, somos cristianos las 24 horas del día, 365 días del año. Eso significa que tenemos que ser la luz en medio de la oscuridad, por donde vayamos. Así que todo este asunto de la circuncisión y del legalismo que querían implantar, los llevó a pedir consejo de los ancianos en Jerusalén. Qué importante, iglesia. Qué importante es que ante una situación que puedas estar pasando y que no tienes la respuesta o que estás confundido, puedas tú ir a tus ancianos, a tus líderes de la iglesia, a personas maduras en la palabra de Dios y pedir un consejo bíblico. No un consejo basado en la experiencia. Bueno, es que mira, yo por mi experiencia... No. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Eso es importante. Ellos fueron a buscar a sus ancianos para pedir consejos sobre esta situación. ¿No? Acordémonos, Pablo y Bernabé habían estado predicando la sana doctrina. Habían ido en su primer viaje misionero. Muchos se salvaron. Muchas iglesias se abrieron. Y ahora, ¿qué? ¿Resulta que lo que hemos predicado no es cierto? No. Estamos claros lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Pero vamos a nuestros ancianos para que sean ellos los que nos confirmen. Así que finalmente llegaron a la conclusión. No se necesita ser circuncidados para ser salvos. Pues los hombres de ahora estaríamos diciendo, ¿no? Así que todo se arregló, todo se aclaró y la iglesia continuó ministrando y enseñando la sana doctrina. Y algo que tenemos que rescatar de este hecho, iglesia, es que ellos no reaccionaron en la carne. Esto es importantísimo. Ellos no reaccionaron forzados por la presión, porque eso sucede muchas veces entre nosotros. Estamos orando, sucede una situación y ya queremos solucionarla nosotros mismos, pero no esperamos que el Señor nos hable, no esperamos que el Señor nos confirme a través de su palabra. Los líderes de Jerusalén no reaccionaron en la carne y dijeron, no, este asunto se va a arreglar así. No, ellos aún sabiendo, se pusieron a orar y buscaron la dirección del Espíritu Santo y de su palabra. Luego vimos que algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Ese era el plan de Pablo, volver a viajar con Bernabé, que había sido su compañero de viaje anterior, pero Dios tenía otros planes. Interesante, ¿no? Dios siempre tiene otros planes. Tú tienes el plan B y Dios tiene el plan A. Tú quieres hacer esto y Dios quiere hacer esto. Tú quieres comprar esto y Dios quiere que compres esto. Y el plan de Dios siempre es mejor, ¿o no? El plan de Dios siempre es mejor. Nos guste o no nos guste, el plan de Dios es mejor. Bernabé quería llevar a Juan, a quien llamaban Marcos, que a propósito era su primo, ¿no? Y más tarde fue el autor del Evangelio de Marcos. Y Pablo se opuso a llevarlo. ¿Por qué? Porque los había abandonado en Panfilia. En su primer viaje misionero, él fue ayudando a Pablo y Bernabé, pero decidió retirarse. Tenía otros planes, probablemente el Señor lo llamó a otras cosas. Y a Pablo eso no le gustó. Bernabé quería llevarlo y Pablo dijo, no, yo no voy a llevar a ese. Ya nos abandonó una vez, así que no lo voy a llevar. ¿Y qué creen? Eso produjo un conflicto serio entre Pablo y Bernabé que acabaron por separarse. Y después de este conflicto, la iglesia oró por ellos y los envió, ¿no? La iglesia, no sé si ustedes han visto aquí, cuando alguna persona va a hacer algo especial, nosotros cuando hemos venido para acá, nuestra iglesia oró por nosotros y nos envió.
¿no? Y eso es lo que dice la iglesia, los envió. Bernabé se fue con Juan Marcos rumbo a Chipre, y Pablo se fue con Silas rumbo a Siria y Cilicia, visitando y consolidando así a estas iglesias. Y si recordamos, en el primer viaje misionero, Pablo hizo mucho evangelismo. Predicó la palabra de Dios en muchos lugares y muchos se convirtieron. Sin embargo, también entendió la importancia de fortalecer y animar a aquellos que ya eran cristianos. Reafirmar la fe de ellos era y fue la razón principal para este segundo viaje misionero. Y es verdad, tanto así que su interés fue, como dice el texto, para ver cómo están, para ver cómo estaban caminando en la fe. Él no estaba contento con simplemente plantar iglesias, que la gente reciba a Cristo, sino verlas bien alimentadas y creciendo en la fe. Ese era el corazón de Pablo. Y ese es también el corazón del ministerio de Carlos Chapo Cajabamba. Y debe también ser el ministerio, el corazón de cada uno de ustedes. No solamente de los líderes, de cada uno de nosotros, de preocuparnos por el crecimiento de los nuevos cristianos que se suman al ministerio. Dice el texto que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Esto quiere decir que discutieron acaloradamente, en pocas palabras, se pelearon. Pero, Pastor Juan, ¿entre cristianos también se pelean? Por supuesto que sí. Una vez alguien me dijo, ¿y tú, pastor, usted se pelea con su esposa? Un día sí, el otro también. Por supuesto que sí. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Acordémonos que una iglesia es una reunión de pecadores. Y no me digan, no, yo no soy pecador. No, todos somos pecadores. Rescatados por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Él se llevó nuestros pecados pasados, presentes y los que vamos a cometer, lo que estamos cometiendo ahorita de repente. Entre cristianos también va a haber peleas. Por supuesto que sí. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero en todo. Pero como dice el libro de Efesios 4:26, escríbanlo, subrayen en su Biblia, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si se enojan, no pequen. Si se enojan, no se menten la madre. Si se enojan, no traigan a relucir cosas del pasado, sobre todo entre esposos. ¿Te acuerdas tú que hace 10 años? ¿No? Ahí sí tenemos muy buena memoria. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, ese era el plan de Dios. Y sabemos que los planes de Dios van a superar nuestros planes. Pablo y Bernabé habían planeado hacer un segundo viaje misionero juntos. Pero Dios tenía otros planes. Y recordemos lo que nos dice el Salmo 33:10. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su corazón son eternos. Todo lo que el Señor hace, todos los cambios que el Señor hace en nuestras vidas, todas las circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, tienen un plan eterno. Tienen un plan eterno. Él quiere mejorarnos, Él quiere que cada vez más nos parezcamos a su Hijo, ¿no? Para la eternidad. Porque su plan no es acá. Como dije ayer en el sepelio, la historia no termina aquí. La historia comienza aquí. La historia de cada uno de nosotros termina y es para la eternidad, acá en la tierra, pero es para la eternidad en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor cambió los planes de Pablo y Bernabé, no estaba pensando en que se desanimaran de hacer el viaje. ¿Saben qué?
voy a hacer que se peleen Pablo y Bernabé para que no vayan y así no empujen mi reino. No, eso contradice lo que dice la palabra de Dios. Contrario, el plan de Dios era dividir y conquistar. Miren bien, dividir y conquistar. Cuando Sandra, Eileen y yo viajamos a los Estados Unidos, mucha gente dice, ¿otra vez se van de vacaciones los pastores? No, generalmente vamos a trabajar. Y son tantas las invitaciones que recibimos para contar lo que está pasando aquí en Cajabamba, que tenemos que dividirnos para conquistar. Sandra se tiene que ir para un lado, Eileen para otro lado, yo para otro lado, porque si no lo hacemos, no nos alcanzaría el tiempo, y al hacerlo de esta manera, más personas escuchan la historia. Y es por eso que Dios estaba más interesado en dividirlos en dos grupos, porque los designios de Dios, como dice su palabra, son eternos. En otras palabras, más gente predicando la palabra, más gente se salva y más gente tendrá la esperanza de la vida eterna. Imagínense si cada uno de nosotros sale de aquí y se va a la plaza de armas y cada quien agarra a una persona y empieza a predicarle la palabra. Y que de esas 50 personas, por decir así, 10 reciban al Señor. Y esas 10 personas después van a salir a predicar y otras 10 o 15 o 20 personas van a recibir al Señor. Ese era el plan de Dios. Más gente predicando para la palabra, más gente se salva y más gente tendrá la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ese siempre es el plan de Dios, porque Él quiere que todos se salven. 1 Timoteo 2:4 nos lo dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que queremos nosotros también, ¿no es cierto? Que nuestros vecinos, que nuestros familiares conozcan de Cristo. Luego dice el texto que mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos que en lugar de un grupo misionero, ahora eran dos grupos misioneros. Bernabé y Marcos por un lado, Pablo y Silas por el otro. En otras palabras, de este desacuerdo, de este conflicto, resultaron ya no un viaje misionero, sino 2 viajes misioneros y 4 obreros en lugar de 2. ¿Se dan cuenta el plan de Dios? Este conflicto no cambió sus corazones. El objetivo seguía siendo el mismo: predicar el Evangelio de Cristo, discipular y fortalecer a los nuevos creyentes. Ese fue el plan de Dios desde el comienzo. Aunque probablemente Pablo y Bernabé no lo vieron al comienzo. Pero ese fue el plan de Dios desde el comienzo. ¿Se dan cuenta una vez más, iglesia? Dios transformó ese mal, ese conflicto entre Pablo y Bernabé en bien. ¿Para qué? Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Y quizás te preguntes, ¿cuánta gente se salvó por el trabajo de estos 2 grupos misioneros? No lo sabemos con exactitud, pero fueron miles de miles los que se salvaron. Tan es así que hasta ahora existe. Siria, Turquía, Marruecos, Egipto, existe un grupo de cristianos aún en medio de los musulmanes. Y esa fue la obra evangelizadora de Pablo y Bernabé y sus grupos. Vamos ahora al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 1. Y vamos a ver ya el segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero de Pablo. ¿No? Y ahí en la pantalla podemos ver que Pablo y Bernabé salieron de Siria, de aquí, Antioquía, Cilicia, ¿no? Después van a llegar a Listra, Derbe, Listra. Vamos a ver. Pero leamos el versículo número 1. El versículo número 1 dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, el famoso Timoteo.
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Algo interesante, no era normal que un judío o una judía se casara con un no judío. Pero aquí vemos un caso donde una judía se estaba casando con un griego. De cierta manera, yugo desigual. Pero, punto número 1, si estás tomando nota. El verdadero testimonio de un creyente se vive en casa. Fíjense que el verdadero testimonio de un creyente no se vive en la iglesia. Aquí todos somos santitos. Aquí todos tenemos la aureolita acá, ¿no? Hermanito, hermanita, que Dios te bendiga. Llegas a casa y ¿qué pasa? El verdadero testimonio se vive en casa. Después que Pablo viajó por Siria y Cilicia, llegó a Derbe, donde Pablo tuvo mucho éxito en su viaje misionero. Ahí en Derbe tuvo mucho éxito, muchas personas se convirtieron, se plantó una iglesia. Y en Listra, ahí fue donde una multitud intentó adorar a Pablo y Bernabé como si fueran dioses paganos, no sé si recuerdan, lo vemos en Hechos 14, es un poquito largo, pero dice que al enterarse estos apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes, las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, sin embargo no han dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas, evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y salió corriendo. No, él se levantó y ¿qué hizo? Volvió a entrar a la ciudad. ¿Cuántos de nosotros después vamos a decir que te vas a Marcavelito a predicar la palabra y te apedrean, te dan de chicotazos, te sacan el ancho, te tiran afuera de la ciudad y tú te levantas medio noqueado y regresas a Marcavelito? Bien difícil, ¿no? Sin embargo, Pablo, contra todo pronóstico, regresó a seguir predicando la palabra. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos la perseverancia de Pablo, que a pesar que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, a pesar de que lo dieron por muerto, él decidió, es una decisión, regresar y continuar predicando el Evangelio de Cristo. Esto no fue una obligación, Pablo no lo obligaron, tienes que regresar, o los discípulos dijeron, ya, probablemente los discípulos le están diciendo, ya Pablo, ¿cómo vas a regresar ahí? Vámonos, mira, casi te matan, no. Pablo decidió regresar. La perseverancia por predicar el Evangelio, el amor por el perdido. Y definitivamente ese testimonio de Pablo frente a estos obstáculos impactó a las personas que habían escuchado el Evangelio de Cristo. Y el resultado fue, como dice el texto, que estando allí de regreso a Listra, se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quizás Pablo se sorprendió. Wow, no pensé que aquí en Listra hayan cristianos. O sea, pucha, aquí me botaron, me apedrearon, me rechazaron y sin embargo me encuentro con que hay un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, o sea, mesiánica, y de un padre griego. Esto nos muestra, iglesia, el fruto del ministerio de Pablo. Pues muchas veces nosotros predicamos la palabra a personas que nos rechazan, que no nos aceptan, que se burlan, etcétera, etcétera. Y sin darnos cuenta estamos plantando una semilla que poco a poco va a germinar y va a dar su fruto. Y quizás tú te vas de ahí desanimado. Nadie escuchó la palabra. Nadie quiso recibir a Cristo. Sin embargo, el que produce el fruto es el Señor, no nosotros. El Señor estaba haciendo su obra en Listra mientras Pablo estaba de vuelta en Antioquía.
fruto del ministerio de Pablo fue por su perseverancia. El libro de Mateo 7:16 nos dice, algo pasó con el video, Elin. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los cardos? Y cuando Jesús dice, por sus frutos los conocerán, ¿qué significa frutos? Jesús ilustró las viñas y las higueras. En otras palabras, tú no plantas palta para cosechar naranjas. ¿O sí? No, ¿no es cierto? Entonces cuando vemos viñas, o sea, viñedos, uvas, esperamos que produzcan eso, uvas en la temporada. También esperamos que las higueras produzcan higos. Y un agricultor que observa que uno de sus árboles frutales no da fruto, ¿qué hace? Lo mocha, ¿no? Lo corta, ¿no? Es inútil. De la misma manera no nos acercaríamos a un campo de cardos y esperaríamos recoger frutos. Los cardos y los arbustos espinosos nunca pueden producir frutos debido a su naturaleza. Es imposible, no tienen capacidad para producir nada más que espinas. Pablo estaba cosechando el fruto de lo que anteriormente había sembrado. Y quizás al comienzo Pablo no sembró directamente en Timoteo, no lo sabemos, era muy joven. Pero sí sembró en su abuela Loida, y no estamos hablando de Loida, la que sirve con nosotros, ¿verdad? Loida y su mamá Eunice. Estas mujeres judías sí escucharon el mensaje y recibieron a Cristo. Y fue el testimonio de ellas, el testimonio en casa, lo que trajo a Timoteo al Señor. Dice el mismo Pablo en 2 de Timoteo 1:5, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Iglesia, qué importante es nuestro testimonio en casa. Que nuestros hijos, hermanos, padres lo puedan ver. Si nosotros que decimos ser cristianos no vamos a la iglesia, les aseguro que ellos no van a ir. Si no diezmamos, ellos tampoco van a diezmar. Si no somos íntegros en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer negocios, en el trabajo, ellos tampoco lo van a hacer. Comprobado. Muchas veces creemos que 1 o 2 horas o 3 a la semana que nuestros hijos pasan en la iglesia ya es suficiente. Y mientras tanto, el resto del tiempo cuando están en casa, ¿qué es lo que ven nuestros jóvenes? ¿Estamos realmente modelando a Cristo? ¿Están ellos viendo lo que se les enseña acá, que continúa en la casa? ¿Estamos realmente modelando a Cristo? Pregúntense. No me respondan. Porque es muy fácil echarle la culpa a la iglesia. Pero ¿estamos realmente dando un buen testimonio en casa? No, pero si él va a la iglesia, ¿va realmente a la iglesia? ¿Está chequeando si llegó a la iglesia o se fue para otro lado? No es responsabilidad de la iglesia, no somos vigilantes de sus hijos. Nosotros simplemente ministramos la palabra de Dios a los que llegan. Pero si el papá o la mamá en casa no sigue lo que nosotros enseñamos, no modela lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, les voy a decir lo mismo que nada. Hace un tiempo hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que hijos de padres que modelan a Cristo en casa, el 80-90% regresan a la iglesia, sirven en la iglesia, son cristianos de verdad. Hijos de padres que no modelan a Cristo, están en la cárcel, o son profesionales no cristianos, o están haciendo lo que sea, menos seguir a Cristo. Qué importante, iglesia, y quiero esto recalcarlo, qué importante es que nosotros modelemos a nuestros hijos. Y puede ser al revés, en algunos casos ha sido que nuestros hijos modelan a los padres, cuando no son cristianos. Pero todo eso se mama en casa, no en la iglesia. En la iglesia solamente predicamos la palabra de Dios, y ustedes se llevan el mensaje, y pueden ser oidores y no practicantes, o pueden ser oidores y practicantes de la palabra. Eso es entre ustedes y Dios.
Pero si ustedes quieren ver el fruto de una conversión sólida, eso se hace en casa. Y el libro de Deuteronomio 11, del 13 al 14 nos dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces yo enviaré la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino nuevo y el aceite. En otras palabras, para que sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Y no es que seamos perfectos, porque aquí no hay nadie perfecto, el único el pastor. Mentira, nadie es perfecto. Jesucristo fue el único que caminó sobre la tierra perfecto. No somos perfectos, pero si en todo le damos la prioridad a Dios, como dice Mateo 6:33, un versículo que se lo deben saber de memoria, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas serán añadidas. Pero pastor, ¿por qué a mí el Señor no me añade esto? ¿Le está dando la prioridad a Dios? Pregúntate. No somos perfectos, pero si queremos agradar a Dios en todo, el Señor añadirá lo que necesitamos. La añadidura en este caso van a ser esos frutos de conversión. Vamos a ver a nuestros hijos, esposos, padres, caer rendidos a los pies del Señor y ser obedientes a sus mandatos. Yo recuerdo que cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, toda nuestra familia se puso en contra. Están traicionando las tradiciones de la familia. Pero Dios, en su inmensa gracia, permitió que muchos de ellos vinieran a quedarse en nuestra casa. Y poquito a poco se fueron convirtiendo. Nunca los agarramos a bibliazos, nunca los obligamos. Pero en mi casa había un estudio bíblico todas las semanas. Y ellos escuchaban. Probablemente se paraban detrás de la puerta y escuchaban. Se perdían los libros de cristianos que habían en la mesa. Poco a poco los iban leyendo. Ellos vieron el cambio. Ellos vieron la transformación en nuestra vida. Dios transformó mi vida. Y sí les digo, transformó mi vida. Si hubieran conocido cómo era yo antes, Dios transformó mi vida. Ellos lo pudieron ver. No lo vieron un día cuando estuvieron ahí, no, lo vieron todos los días, en todas las cosas. La integridad en cuanto a los negocios, la manera de actuar. Vieron nuestro verdadero testimonio como creyentes. No éramos ni somos perfectos, pero vieron el cambio. Y eso los incitó a ellos a querer cambiar, a querer conocer de Cristo. Dice el texto, pero de padre griego. Y el autor aquí hace una acotación interesante, no lo sacó del contexto. De padre griego, dándonos a entender que el padre de Timoteo no era cristiano, pero esto no impidió que su abuela y su madre le testificaran a Timoteo. Miren qué importante. Qué importante es el testimonio en casa. Esto no fue en la calle, esto fue en casa. La abuela y la madre vivían en casa. Y Timoteo absorbió todo lo que ellas le enseñaron. Pero más que eso, vio cómo se portaban la abuela y la madre. Habiendo sido judías, habiendo crecido en una sociedad judía, como haber crecido en una sociedad católica. Hay presión, hay tradiciones, hay una serie de cosas. Sin embargo, ellas se plantaron firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y Timoteo siguió por ese camino. Ahora, la Biblia no nos dice que si el padre de Timoteo se convirtió o no, pero es muy probable que sí. Sandra se hizo cristiana y yo no quería saber nada de Cristo. Cuando Sandra dice, yo quiero ir a esa iglesia, yo me opuse. Dije, no, nosotros somos católicos y vamos a buscar una iglesia católica. Y empezamos a recorrer y a visitar un montón de iglesias católicas. No, esta tiene 40 minutos el sermón. Vamos a buscar una más o menos. Y conseguimos una de 20 minutos, ya, esta está perfecta. Aquí vamos a venir todos los domingos.
Pero yo vi el cambio en Sandra, vi la transformación que el Señor hizo en su vida. Ya no discutía conmigo, menos. En todo me decía, sí, amorcito. Y entonces eso me empezó a atraer a mí. Dije, wow, yo quiero tener eso también. Y por el testimonio de ella, yo llegué a los pies de Cristo. Entonces, no sabemos si el padre de Timoteo, siendo griego, se convirtió, pero es muy probable que sí. Y 1 Pedro 3:1 nos dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algún nos desobedecen a la palabra, sean, ¿qué dice? Ganados sin palabra, mediante la conducta de su esposa, mediante el testimonio de su esposa. Y miren que aquí Pedro, ¿a quién se está dirigiendo? A las mujeres, no a los hombres. ¿Qué hay más en la iglesia, hombres o mujeres? Mujeres. Las mujeres son más espirituales. Entonces, Pedro se dirige a las mujeres y dice, hey, no se pongan a discutir con el esposo, no lo agarren a bibliazos, déjenlo, testifiquen nada más con su acción, que él vea el cambio. Y probablemente el papá de Timoteo vio el cambio en Eunice, en Loida, digo, no la Loida que tenemos aquí porque esa sigue igual. Aquí está, mira. Mentira. Y quiero decirles esto, mujeres, esposas, no se desanimen. No se desanimen, persistan en su testimonio. Sométanse al Señor primero y sométanse a sus maridos para que por su conducta, para que por su testimonio, ellos sean ganados. Quizás no va a ser de la noche a la mañana, quizás se van a demorar 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Pero persistan en el testimonio. Acuérdense que no vamos por vista, vamos por fe. Y Efesios 5, 22, 23 nos dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Y eso no significa que se van a someter en todo lo que dice el esposo. Si hay algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, por supuesto que no. Tienen que plantarse firmes en lo que dice la palabra de Dios también. Pero sí un sometimiento por amor. Dice, si tú te sometes al Señor primero, va a ser fácil someterte a tu esposo. Y por ese testimonio, tus esposos serán alcanzados para el Señor. Y ahí nos vamos a quedar. Amén.